Nos trasladamos directamente con Julio Hernández, nuestro compañero periodista que se encuentra con el jefe de antiexplosivos de la Policía Nacional Civil para, que nos comente cómo evitar este tipo de sucesos como este tambo de gas que explotó. Julio, adelante por favor, buenas tardes. Gracias, Andri, muy buenas tardes por supuesto a todos los televidentes que a esta hora pues ya sintonizan TN23. Por supuesto queremos informarles y ampliar información, pues todo lo que está ocurriendo respecto a este caso que ustedes pudieron escuchar en la nota anterior. Es el tema de una explosión que se registró, específicamente un expendio de gas en la zona 3 capitalina, en la avenida Elena de la zona 3 capitalina, hoy en horas de esta mañana. Yo me he trasladado específicamente a la sede de la DIDAE, División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil, con el jefe, el subcomisario Gudiel Polanco. Él nos va a ampliar un poco más de lo que se presume que pudo haber pasado específicamente en este caso, subcomisario, en este expendio de gas que podíamos escuchar, se observaba que se miraba también en las imágenes pues cómo queda completamente destruida la persiana y varias paredes. ¿Qué pudo haber ocasionado esta explosión? Buenas noches. Efectivamente, en estos casos son poco comunes porque a veces son situaciones de errores involuntarios, ¿verdad?, de las personas que atienden los negocios o como lo que se han dado en los domicilios. Y el problema es de que por situaciones diversas hay cilindros que por defectos ya de uso tienen fugas. Y las personas no logran detectar esta cuestión y cuando ingresan al inmueble hacen uso de los circuitos electrónicos. Y estos emiten cierta chispa y obviamente el gas cuando se ha dispersado, ha salido de los cilindros, se dispersa en el ambiente y por lo cerrado del mismo, a la hora de utilizar un circuito electrónico, el chispazo va a provocar el incendio y se escucha la explosión y hace los daños como los que podemos haber visto esta mañana, pero por la fuerza y la velocidad del gas propano ya dispersado. Hoy lo platicaba la persona herida en este expendio de gas, que él ingresó y lo primero que hizo fue encender la luz, ¿verdad?, en el dispositivo electrónico que queda en la pared, y sirve para pues encender la luz eléctrica, la energía eléctrica en este expendio de gas. ¿Pudo esto haber influido en esto, subcomisario? Efectivamente era lo más lógico en ese momento porque, como hablaba, los circuitos electrónicos emiten una chispa a la hora de encenderlos, tanto como para apagarlos, y el gas ya estaba disperso en el ambiente y encerrado, que no tenía ventilación, provocó el incendio inmediato del gas. Bueno, subcomisario, en este caso entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que les podríamos brindar, se le podría brindar a las amas de casa y también a estas personas que trabajan en estos expendios de gas en general para evitar que en una fuga de gas ocurra una tragedia como la que se registró esta mañana? Lo recomendable es, a la hora de detectar a través de el olor que emite este tipo de material, es no utilizar ningún circuito electrónico para principiar. Otra es buscar o tratar de que ingresen corrientes de aire para que el gas pueda fluir y salga y dar tiempo necesario a modo que ya no se perciba olor, y no llamar a los bomberos para cualquier duda y evitar un daño de estos, porque obviamente a la hora de que se da un incendio, por la velocidad de este tipo de materiales es muy rápida y obviamente puede causar la muerte de las personas y los daños materiales que causa son muy severos. ¿Quiere decir, subcomisario, que incluso un teléfono celular encendiéndose en un lugar donde haya una fuga puede ser lo que cause esta explosión, incluso la muerte de alguna persona? Puede también, porque los teléfonos igual emiten ciertas ondas o chispas a la hora de hacer utilizarlo, cualquier función, y esto también pueda ocasionar el incendio del gas. Por lo menos a las amas de casa también es recomendable que tenga en el área donde están los cilindros que sea bastante ventilable para evitar que el gas a la hora de que exista la fuga en el cilindro se acumule y se quede estable y que pueda producir un accidente de estos.
Muchas gracias, subcomisario, por darnos estas recomendaciones. Andri, es parte de lo que primero platicábamos con él, de lo que se presume pudo ocasionar el incendio y esta explosión esta mañana en este expendio de gas, que lo comentaba esta persona que resultó herida, que lo primero que hizo al momento de abrir este comercio fue encender la luz. Aparentemente había una fuga de gas y esta chispa que provoca en el momento que el interruptor es presionado, aparentemente fue lo que provocó este incendio y por supuesto esta persona herida que fue trasladada de inmediato al Hospital General San Juan de Dios. Y las recomendaciones que ustedes ya escuchaban en resumen pues es en el momento que se sienta o se perciba alguna fuga de gas en algún domicilio o en un comercio, por supuesto, llamar de inmediato a los bomberos para que ellos se acerquen, no encender las luces, los interruptores, tampoco los teléfonos celulares, mucho menos un cerillo, una candela, algo que produzca fuego, porque esto de inmediato podría provocar algún tipo de explosión y dañar a las personas que están en el lugar. Es parte de las recomendaciones que se da también a las amas de casa. Platicábamos incluso fuera de cámaras con el subcomisario que lo recomendable es que en una cocina se pueda tener el cilindro de gas en la parte de afuera, en un área ventilada. Si se registra una fuga, pues obviamente esto no estaría afectando entonces en el momento que se enciende un fósforo, se enciende la luz. Pero esto es parte de lo que por supuesto las autoridades como la Policía Nacional Civil llevan un control y por supuesto están preparados ellos para poder evitar algún tipo de altercado, un tipo de incidente como el que se registró esta mañana, lamentable, que deja una persona herida que fue trasladada pues al hospital. Y los daños que ustedes han visto en las imágenes, incluso una pared completamente destruida. De momento, Andri, con esta información vamos a retornar hasta el estudio central de TN23. Julio, por favor, quédate en línea. Mencionabas algo importante ahora mismo. Decías que el tambo de gas en una casa debería estar aislado de la cocina, del otro lado de la pared de preferencia, ¿no? Pero pregúntale al jefe de antiexplosivos de la PNC qué es lo que ellos hacen a manera de campaña de prevención en las tortillerías. Son miles de tortillerías en el país que tienen el comal de las tortillas a unos 2 o 3 metros del tambo de gas, ahí mismo, en el mismo local. ¿Cómo están haciendo ellos alguna campaña, algún tipo de prevención para este tipo de negocios y evitar estos accidentes, Julio? Claro que sí, Andri. Subcomisario, me pregunta en el estudio central, ¿qué pasa en el caso de los locales donde son tortillerías? ¿Verdad? Que hemos visto que a veces tienen sus comales, son estufas que son prácticamente utilizadas para hacer las tortillas y el cilindro de gas muchas veces es bastante grande, está justamente a la par de donde ellos están trabajando. ¿Hay algún tipo de recomendación que ustedes realizan a estas personas que se dedican a trabajar en las tortillerías? ¿Alguna campaña que ustedes puedan estar dándoles a conocer y aprovechando ahora las pantallas de TN23 que estas personas escuchen? ¿Alguna recomendación especialmente para ellos? En el caso de las estufas industriales, como toda vez que no exista fuga no hay ningún problema, porque el gas se emite directamente del cilindro a la boquilla donde está el comal, en este caso cuando hablamos de tortillerías, y ahí no hay ningún problema, no hay ningún tipo de gas dispersado, no pasa ningún problema, toda vez que no haya fuga. Y si con ellos también sería válida la recomendación de que pudieran poner en una parte externa, al otro lado de la pared, por ejemplo, el cilindro de gas que están utilizando? Es lo más idóneo, que esté en un lugar disperso, o sea, más retirado de donde tienen directamente el comal o la estufa industrial, para evitar cualquier tipo de accidentes. Y lo más recomendable en las partes exteriores de donde tienen ellos instalado todo lo que es el comal, si es tortillería o alguna estufa industrial que hacen tipo de comidas. Entonces eso es lo primordial para ellos, que evitar cualquier tipo de accidente alejando el cilindro lo más que se puede de donde está la estufa. Pero, subcomisario, incluso yo me he dado cuenta en algunas casas o en comercios que lo que hacen es hacer un boquete, un agujero en la pared y por ahí pasa la manguera y ponen afuera prácticamente el cilindro. Está bien, esa opción es muy buena porque si el cilindro tiene algún tipo de fuga, el gas se va a dispersar en el ambiente y ya no ventaja al área donde está la llama. Entonces no hay problema. Claro, me surge una duda, subcomisario. ¿Qué pasa si hay una fuga de gas en mi cocina, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo tengo yo que esperar para poder encender un artefacto, un dispositivo electrónico o la luz, o entrar a encender pues, mi estufa? ¿Cuánto tiempo aproximadamente, minutos, horas, si yo detecto una fuga de gas? Dependiendo de los ambientes o lugares de ventilación que tenga, porque eso es lo primero, liberar donde haya corrientes de aire. Si hay ventanas, abrirlas para que el gas se vaya un poco dispersando. Entonces ya la presencia, el olor ya va a ser mínimo. Y ahí solo abrir las puertas también, pero no los circuitos electrónicos.
Ya al notar que o no sentir la presencia del olor de gas, ya se puede hacer quitar el cilindro y sacarlo a otro lugar también, y que algún técnico de los expendios llegue y se lo revise para ver si sigue con fuga o lo cambia. Pero sí, ya es cuestión dependiendo los ambientes que puedan haber para que salga rápido el gas. Gracias, subcomisario, por ampliarnos estos detalles. Andri, pues ya hemos escuchado parte de lo que ellos recomiendan también para las personas. Hablabas tú de las tortillerías, hay muchas en Guatemala, bueno, miles de tortillerías en Guatemala que utilizan pues sus estufas industriales y un cilindro de gas, pero también hay ventas de pupusas, tortillas que hacen con chicharrón, las comidas que venden en los barrios, en las colonias. También es válida esta recomendación que ya escuchábamos del subcomisario, poder poner en un lugar externo el cilindro de gas para evitar pues algún altercado, un incidente como el que se registró esta mañana. Julio, muchas gracias por la información. Ha quedado completamente claro el panorama de qué deberíamos hacer en nuestra casa con un tambo de gas propano.